ha tomado pues ya protesta, ya ha estado con el rey Carlos hace unos momentos, de hecho. El nuevo primer ministro de la Gran Bretaña, él es Rishi Sunak, que en sí mismo es un gran personaje, o sea, con origen indio, multimillonario, algo que no se imaginaría nadie, yo creo, hace 20 años, por ejemplo, cómo iba a llegar una persona de origen indio a ser primer ministro allá en la Gran Bretaña. Bueno, pues ahora lo es. Más allá de ese tema que es muy polémico, que es muy controvertido, que genera un poco de morbo o un mucho de morbo en las redes sociales y en los comentarios, pues hay un asunto muy complicado para la Gran Bretaña. Y en este año llevan 3 primeros ministros. Luego de reunirse con el rey Carlos III, Rishi Sunak asumió el cargo de primer ministro del Reino Unido. Ahí está ya la fotografía, se lo subimos a nuestras redes sociales. Y en un mensaje a medios, ya desde donde duerme, ya desde donde está en Downing Street, Sunak reconoció la crisis económica que atraviesa su país y se comprometió a solucionarla. Esto fue lo que dijo. En este momento, nuestro país está enfrentando una profunda crisis económica. Las secuelas del COVID aún persisten. La guerra de Putin en Ucrania ha desestabilizado los mercados energéticos y las cadenas de suministro en todo el mundo. Quiero reconocer a mi predecesora Liz Truss. No se equivocó al querer mejorar el crecimiento de nuestro país. Es un objetivo noble y admiro su inquietud por generar un cambio. Pero se cometieron algunos errores, no nacidos de la mala voluntad o de las malas intenciones. De hecho, al contrario, pero son errores al fin y al cabo. Y he sido elegido como líder de mi partido y su primer ministro, en parte, para arreglar esos errores. Y ese trabajo comienza inmediatamente. Bueno, ¿por qué llegaron a esta bronca? Vamos a dejar de vernos el ombligo por un momento. A lo mejor hasta algo podemos aprender de lo que pasa en otras latitudes. Pero ¿por qué Gran Bretaña llegó a esta bronca? En este año, 3 primeros ministros. Sale Boris Johnson después de varios escándalos. Liz Truss no aguantó, creo que ni lo que dura una lechuga. Y ahora Rishi Sunak, en donde ya hay hasta apuestas de cuánto va a durar. Querido Jorge Andrés Castañeda, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Luis, un gusto como siempre estar aquí los martes en la mañana. ¿Qué pasó? Pues muy divertido lo que está pasando allá en la isla, ¿no? O bueno, quizá es el principio de dejar de ser divertido y eso es un poco lo que está vendiendo Rishi Sunak, que es esta promesa y un poco a mí me recuerda a lo que vimos en Estados Unidos hace 2 años. Tal como Donald Trump decía hacer a los Estados Unidos grande de nuevo y demás, y toda esta, y lo que vivimos aquí en México. Esta idea como que de la política y los asuntos públicos todos los días en tu cara, sí. Pues pareciera que Rishi Sunak es un personaje que quiere hacer la política aburrida otra vez, ¿no? Okay. Que es lo que muchos queremos. Que sea aburrida, ¿no? Que la gente pueda vivir sus vidas sin estarse preocupando de lo que pasó hoy en la mañanera, o lo que dijo Boris Johnson, o de la fiesta que armó, o de la tontería que dijo Donald Trump. Pues es esta idea de regresar a la de los políticos aburridos, porque si la política es aburrida es que no está pasando nada grave, ¿no? Claro. Hay un dicho que no recuerdo exactamente cómo va, pero en Suiza nadie sabe quién es el primer ministro, porque no importa. Okay. Las cosas funcionan, ¿no? La gente no habla de eso. Sí, la gente tiene sus propios problemas. La gente tiene sus problemas, está lidiando con vida. ellos, su vida, su familia, su negocio, su trabajo. Y entonces no te preocupas de estar discutiendo de estas tonterías. Eso nos lo dejas a todos como tú y como yo, sí, ¿no? claro, ahí está, ahí nos quedamos. Y ahí nos quedamos, ¿no? Pero esto de que no se hace aburrida y del Make America Great Again y de que empiezas a tener toda esta polarización que en donde llegan los populismos, a ver, corrígeme si me equivoco, pero empezó en la Gran Bretaña con el Brexit, ¿no? Claro. O sea, esto que hablabas de los 3 y la cantidad. Por ahí. Sí, pues ya fue en 2016, ya tiene 6 años, sí. ¿no? Que fue pues la salida de David. Hay que recordar, el Partido Conservador, los Tories, llevan en el poder ya desde el 2010, llevan 12 años en el poder, que es uno de los periodos más largos que han estado en el poder, incluso más largos de cuando estuvo Margaret Thatcher en los años 80. Todo empezó con David Cameron, que era este centrista aburrido, ¿no? Como, o sea, en Inglaterra son como él estaba predestinado a ser primer ministro porque era de cierto grupo de las escuelas. Sí, y de de la élite. De la mega élite, ¿no? Bueno, todos son de la mega élite en el fondo, pero digamos... Pero él de Cameron, la mega élite. Y entonces llama a este referéndum del Brexit, seguro de que lo va a ganar, porque los ingleses, según él, eran como todos sus amigos globalistas de Londres, y de repente pierden el Brexit, ¿no?
Pero qué necesidad, ¿no? Pues es que se empezó a armar una grilla interna, que ya hoy parece muy lejana, pero una grilla interna dentro del partido con ciertos miembros que pedían el Brexit. Y de hecho hay una cita muy interesante en el Financial Times ayer sobre Rishi Sunak. Y en algún momento David Cameron, que lo quería, o sea, es cuando empieza a entrar Rishi Sunak. Hay que recordar que él era banquero, trabajaba en Goldman Sachs, Sunak. Y en 2015 entra a la Cámara de los Comunes, se vuelve diputado, digamos, el equivalente a diputado en Inglaterra, ¿no? Congresista. Y se vuelve pro-Brexit. Y entonces Cameron en un momento, ahí es cuando, digo, hoy suena muy bonita la anécdota, igual no fue así, pero dice, si ya perdimos a Rishi, estamos perdiendo el futuro del partido, ¿no? Lo dice David Cameron. David Cameron cuando Rishi Sunak ya apoya el Brexit. O sea, empieza a haber digamos, toda esta lucha por el Brexit, se empiezan a involucrar los... ¿Pero por qué decían? Cambridge O sea, ¿por qué no quería? Sí, todo claro. ese rollo. ¿Por qué no querían los... O sea, los... Había esta idea de que ellos daban más de lo que recibían, ¿no? Okay. Entonces decían, todo este dinero que le estamos dando a la Unión Europea y es contra nosotros, cuando en realidad y donde más ganó el Brexit en ciertas provincias de Gales y demás, era donde más recibían dinero de la Unión Europea. Era totalmente absurdo. Que ahí tuvo mucho que ver, tienes razón, Cambridge Analytica, todo este tema de manipulación con algoritmos que hoy lo seguimos sufriendo, las mentiras que se difundieron a través del Brexit, Bannon, lo que costaban los migrantes, Bannon, sí, y Boris Johnson, todos y el estos. mismo Boris Johnson. Y luego llega esta época, estos años, digamos, entre 2016 y 2019, que era el Get Brexit Done, porque ya decidieron que se van a salir, pero no se pueden salir porque pues, era un desastre, ¿no? Sí, claro. Había que hacer un montón, o sea, no encontraban la forma para que no fuera un desastre económico, que terminó siendo, pero no, digamos, eran muy complicadas las negociaciones y la entonces primera ministra Theresa May puso, digamos, diferentes opciones frente a la Cámara, los comunes, y todas fueron rechazadas. Y no pudo encontrar digamos, el deal a la Trump para sacarlos de Brexit. Y ahí es cuando llega Boris Johnson, pues digo, tiene cualidades también Boris Johnson. Va a pasar a la historia como un bufón, pero era un tipo brillante antes. Claro. A ver, en esta parte de Theresa May es porque no era tan fácil salirte del Brexit, ¿no? No, o sea, no era complicadísimo. Iba a tener repercusiones económicas brutales. Y las negociaciones con la Unión Europea. La Unión Europea se pone en una postura muy fuerte porque no quería que se saliera Inglaterra también. Pues ya habían decidido que se iban a Inglaterra, pero entonces le querían cobrar muy caro a Inglaterra para que a nadie más se le anduviera pagas tu tarifa de salida. Andarse saliendo, ¿no? Que fuera muy caro un mensaje, y entonces era muy difícil esta negociación. Finalmente Boris lo logra, ¿no? Y le toca la pandemia, ¿no? Y ahí, de hecho, Rishi Sunak es lo que se llama el Chancellor of the Exchequer, o canciller de la tesorería, que es el secretario de Hacienda. ¿No? Él era el secretario de Hacienda de Boris, empieza como subsecretario, termina como secretario, se vuelve bastante popular en una de las partes de la pandemia, porque era el responsable, digamos, de parte de las ayudas económicas que se daban. Y luego viene el desastre de Boris Johnson, lo cachan que andaba armando unas pachangas en plena pandemia. En el 10 Downing Street, cuando todo el mundo estaba encerrado, aparte de la cantidad de tonterías que hacía, y declaraciones desafortunadas, y digamos una reacción, una como bola de nieve, y termina en la renuncia de Boris Johnson a inicios de este año. Y ahí compiten Liz Truss y Rishi Sunak de nuevo dentro del Partido Conservador. Hay que recordar, no se llaman elecciones todavía. La última vez que fueron, ganó Boris Johnson. Allá como funciona, digamos, se vota por un partido y el líder de ese partido, al ser un régimen parlamentario, se vuelve el primer ministro, ¿no? Entonces, no hay elecciones porque los conservadores tienen mayoría. Y tienen que, al interior del partido, escoger al líder. Primero gana Liz Truss y Rishi Sunak advierte, dice, está diciendo puras tonterías y con un plan económico que es una locura. ¿Qué proponía? Una serie de bajar los impuestos a los ricos, principalmente. Imagínate, Rishi Sunak siendo multimillonario, pero con una idea... Bajar los impuestos muchísimo, sobre todo a los ricos, con esta idea de que esto iba a detonar el crecimiento económico. Los mercados le ponen una tunda, se deprecia muchísimo la libra esterlina, y sobre todo el mercado de bonos, de los bonos del Banco de Inglaterra, digamos, una de las primeras instituciones financieras de la historia de la humanidad. Ahí se inventó todo esto. Le ponen una tunda terrible, renuncia a su secretario de Hacienda, ella dura una semana más,
Como decías, 44 días duró Sí. más la lechuga y fue pues un verdadero desastre y una broma lo que pasó ahí. O sea, ni siquiera pudo implementar las Primero políticas. se echó para atrás. O sea, dijo, ya no las vamos a implementar. Después de la tunda que se Pero llevaron ya en el era mercado. tarde. Ya O sea, era ya tarde. había perdido la confianza. Había perdido toda la confianza. Ni siquiera implementó nada. O sea, No eso implementó- fue era un- por la idea. El plan que puso, digamos, ¿Qué? el plan fiscal que Ajá. presentó, ¿no? Como el presupuesto. Aquí como cuando Ya. nos presentan el No, es que presupuesto. imagínate que por una idea pasaran esas cosas aquí, ¿no? O sea, hay cada idea, cada ocurrencia. Y entonces, pues entra ahora, que Ajá. justo acaba de ir a presentar credenciales con el rey, que le pide formar un gobierno, Rishi Sunak. Rishi Sunak, y es el tercer primer ministro en el año. Y entonces, bueno, mencionaba la revista El Economist este fin de semana, antes de la renuncia de Liz Truss, pero todavía Sí, que ya más, era un hecho, ¿no? Prácticamente. que pues Inglaterra se empieza a parecer a Italia, ¿no? En Italia ya hemos visto bastantes veces este cambio de gobierno, que no dura el gobierno por Ok. simplemente la cantidad de inestabilidad política que hay ahí adentro y ya la polarización que llegó a un extremo. Vamos a ver cómo le va a este nuevo primer ministro, pero digamos, regresando a la idea inicial que te decía, trae este aura y esta idea de vamos a hacer las cosas aburridas otra vez. El chiste es Claro. que usted no sepa qué está pasando porque, pues, así usted puede llevar su vida. Ahora, sí le toca una de las peores crisis económicas que, pues, que se hayan vivido en el Reino Unido, ¿no? Ya llevan rato mal en el Reino Unido la parte económica, desigualdades regionales metropolitana y el resto del país son Ya. gigantescas. Ya la desindustrialización, en el, digamos, un poco lo que se quejan que pasó en Estados Unidos, lleva mucho más tiempo allá. Y se han hecho como estos dos países, ¿no? Como la desindustrialización. O sea, la gente que se quedó sin chamba. Sí, se fueron porque las eran industrias, obreros. Ya no hay industria, es demasiado caro. tener Sí, una eran fábrica obreros, entonces ya mejor las haces y en las- la India, por ejemplo. Por ejemplo, de hecho, los indios son dueños de todas las Sí, claro. automotrices británicas. Range Rover y Jaguar son de Tata Sí, Motors. claro. ¿no? Ok. Y están en la India, las Tienen una productoras, ¿no? fabriquita en el Sí, Reino exacto. Unido donde trabajan X. 50 personas porque ya es todo automatizado. Sí, te quedas sin chamba, ¿no? Ya no toda hay la chambas. comunidad obrera, lo que dicen los gringos, este cinturón de acero, ¿no? Pues, Eso pasó, digamos, claro. lleva pasando ya en el Reino Unido 40 años, desde los años 80. Y pues bueno, las críticas que han ido a contra Rishi Sunak es que pues, es un multimillonario. A ver, él está casado. Él por su lado ha hecho mucha lana. Fue banquero de inversión y luego trabajó en uno de estos fondos de inversión, hedge funds, donde hizo mucho dinero. Él es un personaje en sí mismo ahí. Y digo, el hecho de que sea de origen indio no es cualquier cosa. O sea, es la vieja colonia del ¿Te imperio. imaginas a Churchill viendo esto en algún momento? No, Churchill sí, no estaba muy a favor de la liberación de la Es- colonia, ¿no? Por es ejemplo. una cosa pues, que te habla también de cierta Sí. madurez democrática. La Claro. verdad, es una gran Ajá. noticia, lo dijo ayer el mismo presidente Biden, ¿no? No es cualquier cosa. Ahora, y su esposa es la hija de un multimillonario de la India, dueño de Infosys, un gigante de la tecnología. Es como si fuera... Es como el Arturo Elías Ayub, ¿no? Por Más o ejemplo. O sea, es como la hija de, O sea, del Slim de es allá. como la hija de Ajá, Slim de sí. la India, pero que viven en Londres, porque aunque están bien lejos, pues Sí, tienen claro. una afinidad, digamos, muy cercana a ambos países, ¿no? Desde las épocas de la colonia. Leía que es más rico que el rey. Es más, o sea, la fortuna de él, más o menos, su esposa está calculada en $800 millones. 800 millones de dólares. La de su suegro Ajá. está arriba de los... Bueno, ahorita como se mueven los mercados difíciles de saber, Ajá. pero en las decenas de miles de millones de dólares. Ok. O sea, es como Carlos Slim, Ajá. pues, digamos. Es de ese, O sea, está entre los más ricos del mundo. Ese calibre, sí. Ese. Ok. Ajá. Entonces, pues, las críticas son, él no va a gobernar para Ajá. el ciudadano común, sino para el 1%, para los ricos. Pero a la vez él sí llega con este conocimiento económico y sobre todo con la advertencia que dijo que lo del Liz Truss eran unas tonterías y que iba a tener un efecto gravísimo. Entonces, vamos. No es definitivamente populista como tal, al parecer. No, eso es este perfil de nuevo del político tecnócrata que estudió, digamos, economía, Sí, sí, sí. política, trabajó en el mundo financiero, luego se involucró en la política y Pero fue tiene un pro-Brexit. fue pro-Brexit. Pues también todo el partido ya estaba ahí prácticamente, entonces... O sea, un tema más ideológico que pragmático. Que pragmático, sí. Ok. Y
pues era muy pragmático, más bien viendo que la única forma de continuar la carrera política era ser pro-Brexit en ese momento. Ya no hay nada que hacer sobre eso. Esos retos económicos, o sea, lo que va a tener que hacer Sunak, están pues frente a él. Hay apuestas inclusive a ver de cuánto tiempo va a durar. ¿Tú qué ves ahí? ¿Cuánto podría llegar a durar? Vamos a ver, todo ¿tendrá depende las tablas? de la inflación. Y no creo que esté demasiado en sus manos, como no está en las manos casi de nadie. Hay señales en el mundo, en diferentes partes, que empieza, digamos, a menguar. Sí, claro. Pero no sabemos. Y veremos el tema del invierno, que, o sea, digamos, pues a veces son pláticas como si estuviéramos en los años 40, ¿no? ¿Qué tan duro va a ser el invierno y los precios de los energéticos? Sí, porque si algo golpea la popularidad de un gobierno, como hemos platicado aquí, Luis, es el precio de los energéticos. Con Ucrania y con la invasión. Pero ahorita está cayendo en Europa, bueno, y acá también, en América saben, el precio del gas natural, porque primero se está pronosticando que el invierno no va a ser tan severo como se pensaba. Ok. Y ya están llenos, digamos, en toda Europa los centros de almacenamiento de gas liquefiado. Ok. Si va a ser suficiente o no, no sabemos, pero ya no hay dónde poner mucho el gas. Entonces están empezando a caer los precios. Esta semana está pasando eso, no sabemos qué va a pasar. Sí, porque desabasto no hay, o sea, tienes el suficiente, pero a lo mejor hay desabasto después, entonces eso te genera una incógnita importante. Entonces, y de eso dependerá pues mucho lo que pasa en los próximos meses en Gran Bretaña, y veremos si puede recuperar, digamos, esta posición electoral, porque lo que llamaba la oposición, el Partido Laborista, es hagamos elecciones nuevas, elecciones anticipadas, donde se esperaba que ellos iban a arrasar, ¿no? Y poner fin a estos 12 años de los Tories. Pues parecen haberlo evitado por ahora. Que si él logra darle la vuelta, pues quizá podría, digamos, mantener esta, pues ya hegemonía de 12 años de los Tories. Si no, pues lo que estamos enfrente es de un gobierno laborista, ya no del amigo del presidente Jeremy Corbyn, porque él ya no es el líder de los laboristas, pero veríamos, digamos, un cambio de gobierno, pero por ahora se antoja, digamos, en el corto plazo difícil. Veremos cómo le va. Muchísimas gracias, Jorge Andrés Castañeda. Te seguimos en tus redes. Jorge Acasta, ahí en Twitter, y todos los jueves en El Economista. Va que va, muchísimas gracias. Te leemos ahí en El Economista también.